Como yo, muchos aquí tienen orígenes alemanes. ¿Qué sabemos sobre nuestros antepasados cuando llegaron a Estados Unidos? El legado alemán en Estados Unidos, un relato sobre influencias, identidad e historias inéditas. ¿Qué impacto tuvo la llegada de alemanes al Nuevo Mundo y qué tiene que ver con Donald Trump? Nos encontramos en Nueva York. A mediados del siglo XIX era el tercer núcleo de habla alemana del mundo después de Berlín y Viena. Aún quedan vestigios de una vida alemana que no desaparecieron por completo. Mi mamá dice Überraschung, que es sorpresa. Schadenfreude significa reírse del mal ajeno. Alguien se cae y te echas a reír. Nueva York siempre ha sido el lugar donde la gente venía en busca del sueño americano. Los alemanes no fueron los primeros europeos en América. Empezaron a llegar en 1608. Durante más de 3 siglos, el número de alemanes se disparó hasta convertirse en el grupo de inmigrantes más numeroso. Nada menos que 7 millones de alemanes a lo largo de la historia y hasta la fecha. En el siglo XVIII hubo una enorme ola migratoria hacia el Nuevo Mundo, también de alemanes. La mayoría huían de situaciones de pobreza, persecución religiosa y crisis políticas, entre otras. Entre 1750 y la Primera Guerra Mundial, más de 5 millones de alemanes cruzaron el Atlántico. Para ellos, Estados Unidos era la tierra de promisión. El viaje no era una broma. En el peor de los casos, quedaban atrapados en un barco durante 3 meses, todos hacinados. Y avistar la Estatua de la Libertad era la confirmación de haber alcanzado por fin su sueño. La mayoría acudieron a Castle Garden, el primer centro oficial de inmigración que luego se trasladaría a Ellis Island. Y toda esta ola migratoria se produjo pese a que figuras como Benjamin Franklin, uno de los padres fundadores de Estados Unidos, dijo claramente quién era bienvenido y quién no. Por cierto, ¿saben quién aparece en el billete de $100? Efectivamente, Benjamin Franklin, que no quería que los alemanes vinieran a Estados Unidos. En sus observaciones sobre el aumento de la población de 1751, escribió: Y en Europa, los españoles, los italianos, los franceses, los rusos y los suecos suelen tener lo que llamamos una tez morena. Lo mismo ocurre con los alemanes, a excepción de los sajones, quienes junto con los ingleses constituyen el principal grupo de personas de piel blanca sobre la faz de la Tierra. Ojalá su número fuera mayor. Franklin temía que los alemanes no se integraran en la sociedad de habla inglesa, lo que crearía divisiones lingüísticas y culturales. Sin embargo, siguieron llegando y acabaron modelando los Estados Unidos, su cultura, su sociedad e incluso su política. Al igual que otras naciones, trajeron su propio estilo de vida. Su idioma y sus costumbres se fueron entretejiendo en la vida estadounidense. Palabras como Kindergarten, es decir, guardería, Autobahn, autopista, Tannenbaum, árbol de Navidad, Bratwurst o salchicha, Brezel, Sauerkraut, chucrut o Deutsches Bier, la cerveza germana. Los alemanes no solo se establecieron, desempeñaron un papel fundamental en el desarrollo de la agricultura en el Medio Oeste y en algunas regiones de Texas. Impulsaron la industria, abrieron negocios y ayudaron a crear sindicatos, es decir, forjaron la columna vertebral de la economía estadounidense. Trabajaban duro. Los alemanes aplicaban su refrán Ohne Fleiß kein Preis, es decir, sin esfuerzo no hay recompensa. Incluso la idea de una educación estructurada y la formación práctica y técnica fue obra de los alemanes. Fomentaron el aprendizaje práctico en las capacitaciones profesionales, lo que transformó el sistema educativo en los Estados Unidos. Muchos de los refugiados políticos que huyeron tras la Revolución de 1848 en Europa terminaron en Estados Unidos trayendo consigo nuevas ideas. Creían en la libertad, la democracia y el progreso. Algunos de esos ideales liberales en contra de la esclavitud y a favor de la unidad llevaron a los alemanes a luchar en la Guerra de Secesión estadounidense de 1861 a 1865. Así pues, sus ideas se arraigaron en la sociedad estadounidense.
defendían los derechos fundamentales estadounidenses como la libertad de expresión, de prensa y de culto. Los usaron para fundar comunidades muy unidas, a menudo inspiradas en sus lugares de origen, en Alemania. A mediados del siglo XIX, la mayoría de los alemanes apoyaban al Partido Republicano. Un pequeño detalle que nos lleva a algo interesante: el presidente Trump y su propio toque germano. No pierdan de vista la idea, pronto la retomaremos. Seguramente habrán oído hablar de Chinatown o de Little Italy, pero Nueva York también contaba con su Little Germany. En el siglo XIX, el barrio alemán se instaló en el Lower East Side hasta que sucedió una tragedia. Hablaremos de este episodio dramático, pero primero les contaremos uno de los capítulos más interesantes de Klein Deutschland, la pequeña Alemania. El barrio, que en su día fue próspero, rebosaba vida, sobre todo en torno a la avenida B, conocida como el Broadway alemán. A los inmigrantes alemanes les encantaba mantener el contacto, no solo aquí entre ellos, sino también con sus regiones de origen en Alemania. Construyeron mini ecosistemas con sus propias cervecerías, teatros, restaurantes y hasta tiendas de comestibles. Tenían escuelas de lengua alemana, bibliotecas, clubes deportivos, coros e iglesias. Si se juntaban 3 alemanes, enseguida formaban un Verein, un club o asociación. Y contaban con periódicos propios como el New Yorker Stadtzeitung, uno de los más de 800 diarios alemanes que llegaron a existir en el país. Este era el barrio alemán. Aquí nadie hablaba inglés, solo alemán. Era el idioma común. La gente iba vestida al estilo tradicional bávaro, con dirndl y pantalón de cuero. No se podía llegar desde aquí a la primera avenida sin hablar alemán. Todos los negocios, los establecimientos, las tiendas y los productos, todo era alemán. Los alemanes de la pequeña Alemania eran muy habilidosos. Ejercían de panaderos, carpinteros, carniceros, constructores e incluso agentes. Se aferraban a sus tradiciones y a la fuerte ética del trabajo que los caracterizaba. Su lema, wer rastet, der rostet, es decir, quien descansa, se oxida. El ejemplo por excelencia es el barón Friedrich Wilhelm von Steuben, que luchó en el ejército prusiano durante la Guerra de los 7 Años, de 1756 a 1763. En apuros económicos tras la guerra, vio en la Revolución Americana una oportunidad para reactivar su carrera. Consiguió enderezar el maltrecho ejército continental para luchar de 1778 a 1783 en la Guerra de Independencia al lado de George Washington y contribuyó a que Estados Unidos se emancipara de Gran Bretaña. Washington se convertiría en el primer presidente de la nación, mientras que von Steuben cayó en el olvido. George Washington solo disponía de voluntarios. Carecía de organización y medios. La mayoría vestían ropa tejida en casa e incluso a veces no tenían ni zapatos. Ellos eran su ejército. Cuando von Steuben llegó como intendente, él organizó todo, el campamento y las letrinas allá arriba, no todo junto. Luego introdujo los uniformes y luchó en las batallas. Gracias a él ganamos la Guerra de Independencia. Por supuesto, nadie lo reconoce hoy en día porque von Steuben era alemán. Pero sin él, hoy todos seríamos británicos, y lo digo sinceramente. Actualmente, von Steuben sí ha recibido un reconocimiento histórico con una celebración anual en su nombre, el Desfile de Steuben. Tras la guerra, von Steuben se convirtió en ciudadano estadounidense y, arruinado, jamás regresó a Europa. Pero todo cambió para Little Germany en 1904, cuando se incendió el barco a vapor del General Slocum, en el que iban de excursión fieles germano-estadounidenses de la Iglesia Luterana. Murieron más de 1000 personas, en su mayoría mujeres y niños.
La tragedia destrozó por completo a la comunidad, provocó dolor, depresión e incluso suicidios, y la gente comenzó a abandonar lo que había sido un barrio animado y unido. La vida germano-estadounidense no desapareció de Nueva York, solo se trasladó al barrio de Yorkville, convertido en la nueva Little Germany durante gran parte del siglo XX. Era un vivo retrato de la cultura alemana, un lugar donde se reunían personas de toda Alemania que intercambiaban sus tradiciones en una animada comunidad. Este edificio donde dice The Commons es la única estructura que se conserva. Ese era el Deutsches Theater, un teatro alemán de vaudeville. ¿Todo en alemán? Sí, todo era alemán. Eran edificios bajos y pequeños. Es triste que no quede nada. Hoy apenas quedan resquicios de esa antigua gloria alemana, rincones como la famosa carnicería alemana Schaller and Weber. Pero estos lugares se sienten más estadounidenses ahora que casi no hay clientela alemana. Kathy ha trabajado sin descanso para preservar ese legado que sin duda podría haber desempeñado un papel aún más importante. ¿Sabían que aquí una vez se quiso hablar alemán? Und es mag am deutschen Wesen einmal noch die Welt genießen. El alemán compitió con el inglés por ser la lengua oficial de los Estados Unidos. La leyenda cuenta que a finales del siglo XVIII, Friedrich Muhlenberg, el primer presidente de la Cámara de Representantes, emitió el voto decisivo contra el alemán como idioma oficial. No es cierto, y en realidad Estados Unidos nunca tuvo un idioma oficial, pero la leyenda se mantuvo. Parecía que el alemán se convertiría, si el Kaiser se hubiera salido con la suya, en el primer idioma de este país. Pero debido a la agresividad alemana ya antes de 1914 y durante la Primera Guerra Mundial, el inglés se convirtió en el idioma principal. El presidente Donald Trump no habla alemán. De hecho, niega sus orígenes alemanes. Hasta que volvió a aceptarlos, al menos en parte. ¿Cuál es su historia? La descubriremos en un momento. Si pensamos en un símbolo indiscutible de la herencia alemana en Estados Unidos, inmediatamente nos viene un nombre: Steinway & Sons. Son mucho más que fabricantes de instrumentos musicales. Muchas de las grandes figuras de la música han tocado un Steinway, desde el legendario Van Cliburn hasta Sergei Rachmaninoff, Lang Lang, Diana Krall e incluso Billy Joel. Sí, eso es prestigio. Más del 95% de los concertistas eligen un piano Steinway. La primera gran contribución de la familia Steinway es fabricar el instrumento. La segunda es trabajar con artistas y colaborar con los mejores pianistas del mundo, permitiéndoles desarrollar toda su capacidad artística. Ambos aspectos forman parte de la empresa desde el principio. Paderewski llegó a Estados Unidos. Había tenido gran éxito en Europa. Lo trajeron a Estados Unidos para que ofreciera una serie de conciertos por todo el país, patrocinados por la compañía Steinway. Steinway es Heinrich Engelhard Steinweg, un inmigrante alemán procedente del Ducado de Brunswick, que llegó a Nueva York en 1850. Su destreza en el trabajo de la madera y su atención al detalle convirtieron su oficio en arte y con el tiempo lo coronaron como uno de los nombres más respetados de la música. Steinway lideró el sector con unas 139 patentes, entre ellas la escala de cuerdas cruzadas y el marco de hierro fundido. La clave era presentarlo todo en su propia sala de conciertos, el Steinway Hall, aquí en Nueva York.
Steinway no fue el único. Existen muchos otros germano-estadounidenses con historias de éxito, como John Jacob Astor de Waldorf, que fundó la compañía peletera estadounidense y se convirtió en uno de los hombres más ricos de su época. O el judío alemán Levi Strauss de Baviera, que regaló al mundo los tejanos. No solo se hicieron populares, sino se convirtieron en un símbolo de la cultura estadounidense. Incluso la carrera espacial tiene vínculos alemanes. William Edward Boeing, pionero aeroespacial, era hijo de un alemán de la cuenca del Ruhr. Y no podemos olvidar a Adolphus Busch, cofundador de Anheuser-Busch y originario de Maguncia, en Alemania, cuya cerveza es mundialmente conocida. Y la lista sigue, pero en medio de toda esta gloria hay un dicho alemán que sigue siendo cierto. Wo Licht ist auch Schatten, o en español, toda luz tiene sombras. Es el recordatorio de uno de los capítulos más oscuros de la historia, la destrucción que causó Alemania durante la primera mitad del siglo XX. Las guerras mundiales perjudicaron la relación entre alemanes y estadounidenses. Mucha gente llegó a sospechar o a desconfiar de las personas de origen alemán, lo que los llevó en muchos casos a renegar de sus raíces. Las dos veces que Estados Unidos entró en guerra contra Alemania, en 1917 y 1941, se propagó un sentimiento antialemán. Lo que antes conectaba ambas culturas, como la música, la educación o los valores, se hizo añicos cuando Alemania inició ambas guerras mundiales. Se perdió la imagen positiva de Alemania en Estados Unidos. La Primera Guerra Mundial arruinó gran parte de eso y, por supuesto, fue iniciada por los alemanes. En el periodo de entreguerras se debatió mucho sobre la responsabilidad alemana en la Primera Guerra Mundial. Y luego, sin lugar a dudas, Hitler desencadenó la Segunda Guerra Mundial y volvió a arruinarlo todo. Después de 1945 pasó mucho tiempo hasta que la generación de mayor edad en este país, los veteranos, aceptaron que Alemania volviera a integrarse en aquella comunidad de naciones que había abandonado e intentado destruir. En aquel entonces, esto se trasladaba incluso a la vida cotidiana. Por ejemplo, el chucrut pasó a denominarse Col de la Libertad. Las escuelas dejaron de enseñar alemán, algunos libros desaparecieron de las bibliotecas, se cambiaron los nombres de calles y se boicotearon los negocios alemanes. Fue como si una cultura hubiese sido borrada de golpe. Entre 1920 y 1933, la ley seca puso fin a la elaboración de cerveza alemana y a la vida social con su amable bienestar o Gemütlichkeit. A pesar de que los alemanes, o Krauts, como se los llamaba despectivamente, seguían llegando a Estados Unidos, la mayoría empezó a distanciarse de sus raíces para pasar desapercibidos y estar a salvo. Muchos alemanes llegaron a Estados Unidos para alejarse de todo, de la política y del resto de los problemas. Pero luego tuvieron hijos aquí, y aunque sus hijos eran estadounidenses, un tercio del ejército de Estados Unidos era de ascendencia alemana. Fue una época muy difícil para los alemanes que vivían aquí. A pesar de que adoptaran la nacionalidad estadounidense y sus hijos hubieran nacido aquí, se los culpaba por la situación. Algunos fueron internados en campos bajo la sospecha de simpatizar con el nazismo y a menudo utilizados como mano de obra barata. La Guerra Mundial y el Holocausto hundieron aún más la imagen de Alemania. Las imágenes y los relatos que llegaban eran estremecedores. Tras la guerra, Estados Unidos se apropió de recursos alemanes como el carbón, el acero y otras mercancías en concepto de reparaciones, y también de algunas de las mentes más brillantes de Alemania. Por ejemplo, a Wernher von Braun se le perdonaron sus vínculos con el nazismo y figuró entre quienes desarrollaron cohetes de largo alcance en este país.
Como ven, es una relación muy compleja. Durante la Segunda Guerra Mundial, von Braun desarrolló el primer misil balístico de largo alcance del mundo utilizado contra ciudades aliadas. Aunque defendió su rol de mero ingeniero, conocía los trabajos forzados en los campos de concentración. Más de 20.000 prisioneros murieron fabricando estas armas que impactaron en ciudades como Bruselas y Londres. Pocos meses después de la guerra, el antiguo miembro de la CSS construyó el cohete Saturno V, que propulsó las misiones estadounidenses Apolo a la Luna. Pero no fue el único. En el marco de la operación Paperclip, Estados Unidos captó a más de 1.600 científicos e ingenieros alemanes, muchos ligados al nazismo, para impulsar la tecnología. Para él, Apolo fue una proeza histórica. Así lo dijo 50 años después, durante su primer mandato. El polémico Donald Trump. Volveremos a él muy pronto, se lo prometo. Dos guerras mundiales, sobre todo la segunda, dejó profundas cicatrices en los alemanes, a pesar de que la Alemania nazi había sido la agresora. Ser villanos y víctimas al mismo tiempo generó una especie de inseguridad cultural. Los estadounidenses le pusieron nombre: German Angst, o el miedo alemán. Pero muchos germano-estadounidenses se están reconciliando con sus raíces. Aquí en el Instituto Goethe pueden aprender el idioma alemán. Aunque lo alemán no sea tan visible en Estados Unidos como lo era antaño, últimamente está resurgiendo un interés por la cultura y el vínculo con el país germano. Es cierto que el aprendizaje del alemán está en declive en Estados Unidos, algo que afecta a otros idiomas europeos. Sin embargo, algunos jóvenes escolares parecen estar interesados en mirar más allá de su país. Tal vez me gustaría vivir en Alemania porque está mucho mejor. ¿Por qué? Es mucho más lindo y más limpio. Creo que hay muchos estereotipos. En Alemania también los tienen sobre Estados Unidos, pero creo que es importante conectarse con diferentes culturas porque puedes ayudar a que comprendan que las cosas no son iguales en todas partes y que hay diferencias. Es hora de hablar de esos estereotipos. Por ejemplo, veamos la mundialmente famosa Oktoberfest, pero no la fiesta de la cerveza de Múnich, sino la de Nueva York, justo en el corazón de Brooklyn. ¿Qué asocian ahora los estadounidenses con Alemania y hacia dónde podría dirigirse la relación entre ambos países? Hace 100 años había muchísimos inmigrantes alemanes, pero hoy en día no se ven tantos restaurantes alemanes ni lugares que reflejen la cultura o el legado alemanes. Creo que los alemanes son fantásticos a la hora de hablar de su historia. Son personas muy abiertas en ese sentido, son muy honestos. Hoy todo el mundo es alemán. Se llama Maßkrugsstemmen, a una competencia que pone a prueba la fuerza y la capacidad de mantener en alto una jarra de cerveza el mayor tiempo posible. El desenlace es muy reñido. Esta vez, un alegre campeón estadounidense alza su jarra en señal de victoria. No gané ninguna competencia, pero sí logré captar el ambiente. Y es muy divertido, a pesar de que haya cosas que no había visto nunca en Alemania. Pero esa atmósfera acogedora me recuerda a mi hogar en Alemania, así que ha sido muy divertido. Y ahora retrocedamos a los orígenes alemanes del presidente Donald Trump. Estamos en Kallstadt, un pequeño pueblo situado en la ruta del vino de Alemania, en la región del Palatinado, que antiguamente formaba parte del Reino de Baviera. Fred Trump, el padre de Donald Trump, era hijo de Friedrich Trump y Elisabeth Christ, ambos nacidos en Kallstadt. En realidad, el apellido de Friedrich era Trumpf, con F final. Este era su hogar. En los archivos de Kallstadt, el apellido aparece escrito de diversas formas: Drump, Dromp, Tromp, Tromp, Trum, Trumpf y Trumpf. Pero así no termina la historia.
El abuelo de Donald Trump, el actual presidente, llegó a este país y se unió a la fiebre del oro. Pero por alguna razón no terminó de convencerle y regresó a Alemania. Ellos hablaban alemán y estaban muy influidos por la cultura alemana. Sin embargo, Friedrich Trump se metió en problemas porque había eludido el servicio militar obligatorio en Hesse, donde vivían. Así que, de repente, dejó de ser bienvenido y regresaron aquí y se quedaron para siempre. Según el último censo, alrededor de 41 millones de estadounidenses tienen ascendencia alemana. Es el 12% de la población. ¿Cuál es mi conclusión? La relación entre Estados Unidos y Alemania es compleja. Dos naciones que parecen enamorarse y desenamorarse a lo largo de la historia. Aún así, sus habitantes comparten objetivos y valores que vienen del pasado. La historia de las relaciones germano-estadounidenses es sin duda una historia de cambios, encuentros y desencuentros, una historia que ha dejado una huella duradera.